Oscuridad, oscuridad profunda. No la oscuridad de una habitación sin luz. La oscuridad del océano abierto. Total, absoluta. Miles de metros de agua negra sobre ti. Presión suficiente para aplastar un submarino militar. Y debajo, un mundo que existió millones de años antes de que cualquier ser humano caminara sobre este planeta. Ahí abajo, durante 19 millones de años, reinó un solo depredador. Escucha el silencio de las profundidades. 19 millones de años de dominio. Toda la historia de la humanidad, desde las primeras herramientas de piedra hasta este momento, cabe 6 veces dentro de ese reinado. Este animal ya llevaba 6 veces ese tiempo como el cazador supremo de los océanos cuando desapareció de la faz de la tierra. Megalodón, el terror de los mares. Y tú ya tienes una imagen en la cabeza, un tiburón blanco enorme, mandíbula cuadrada, cuerpo masivo, grueso como un torpedo. Un gran blanco inflado hasta proporciones monstruosas. La imagen que has visto en películas, en documentales, en maquetas de museos de todo el mundo. Esa imagen está completamente equivocada. Todo está a punto de cambiar. No en los detalles, fundamentalmente equivocada. Investigaciones publicadas entre 2022 y 2025 han reescrito por completo lo que sabíamos sobre este animal. El megalodón no era un tiburón blanco gigante, no era siquiera un pariente cercano del tiburón blanco. Pertenecía a una familia completamente distinta, con un cuerpo radicalmente diferente, adaptado a una forma de depredación que ningún tiburón vivo utiliza hoy. Era más largo de lo que creíamos, más pesado, más rápido, y tenía una biología interna que lo convertía en algo más cercano a una máquina de guerra de sangre caliente que a un simple pez. Todo lo que crees saber sobre el megalodón está mal, un secreto oculto por eones. Y la historia de cómo construimos esa mentira empieza con un puñado de dientes y una superstición milenaria. Florencia, Italia, 1066. Un joven anatomista danés llamado Niels Stensen examina la cabeza de un tiburón enorme capturado frente a la costa de Livorno. Abre la boca del animal. Mira los dientes con la atención de alguien acostumbrado a desmontar la anatomía pieza por pieza. Y algo le llama la atención. Esos dientes se parecen exactamente a unos objetos que la gente llevaba siglos encontrando enterrados en las rocas de toda Europa. Los llamaban glossopetrae, piedras lengua. Durante más de 1000 años, la gente creyó que eran lenguas de dragón petrificadas por acción divina. Se usaban como amuletos protectores. Se molían y se vendían como antídoto contra venenos y mordeduras de serpiente. Nadie las cuestionaba. No las cuestionó. La verdad sale a la luz. Miró los dientes del tiburón. Miró las piedras lengua. Y llegó a una conclusión que cambió la ciencia para siempre. No eran piedras. Eran dientes. Dientes de tiburones antiguos que habían quedado enterrados en el sedimento de océanos que ya no existían. Y entre todos esos dientes fósiles que empezaron a estudiarse, había unos que destacaban sobre todos los demás. No por su forma, por su tamaño. 18 centímetros, el tamaño de una mano humana adulta, con bordes aserrados como una sierra industrial, pesados, sólidos, diseñados para cortar a través de hueso y grasa. Mira más allá de lo evidente. Y aquí es donde la historia del megalodón se enfrenta a un problema fundamental que ha definido todo lo que sabemos sobre él. Los tiburones no tienen huesos. Su esqueleto es cartílago, un material que se descompone rápidamente después de la muerte. Cuando un tiburón muere, su cuerpo desaparece. Lo único que queda son los dientes. Y el megalodón tenía muchos, 276 en su boca, reemplazándose constantemente como una cinta transportadora biológica. A lo largo de su vida, un solo individuo podía producir más de 40.000 dientes. La palabra megalodón literalmente significa diente grande, miles de dientes, decenas de miles. En todos los océanos del mundo, en playas de Carolina del Sur, en acantilados de Marruecos, en minas de Florida, en depósitos de Japón y Australia. Pero casi nada más. La historia escrita en los huesos. Cuando lo único que tienes son dientes para reconstruir un animal entero, su cuerpo, su forma, su tamaño, inevitablemente cometes errores. Errores que tardaron casi 200 años en corregirse. En 1835, el naturalista suizo Louis Agassiz examinó esos dientes colosales y los comparó con los del depredador más temido de su tiempo, el tiburón blanco. Forma similar, triangulares, aserrados. La lógica parecía clara. Lo nombró Carcharodon megalodon. Lo puso en el mismo género que el gran blanco. Y con esa decisión, fijó una imagen que duraría casi 2 siglos. Cada película, cada documental, cada maqueta de museo, cada reconstrucción artística, todas basadas en la misma premisa. El megalodón era un tiburón blanco gigante,
solo que mucho, mucho más grande. El problema es que Agassiz estaba equivocado. A principios de los años 2000, los microscopios de alta resolución, las tomografías computarizadas y los análisis isotópicos revelaron lo que el ojo no podía ver. Las estrías de los dientes eran diferentes. Las raíces tenían una forma distinta. La estructura microscópica del esmalte no coincidía. Y en 2019 se formalizó lo que muchos paleontólogos ya sospechaban. El megalodón fue oficialmente reclasificado. Otodus megalodon, familia Otodontidae, los tiburones megadiente. No es un ancestro del tiburón blanco, no es un primo cercano, no es siquiera un miembro de la misma familia. La semejanza en los dientes era evolución convergente. Dos linajes completamente separados que evolucionaron soluciones similares al mismo problema. Cortar a través de presas grandes, de forma totalmente independiente. Los dientes se parecían, los animales no. Y eso lo cambia absolutamente todo, porque si no se veía como un gran blanco, ¿cómo se veía realmente? La respuesta tardó años en llegar, y cuando llegó, fue mucho más perturbadora de lo que nadie esperaba. A partir de 2022, el Dr. Kenshu Shimada, paleontólogo de tiburones de la Universidad DePaul en Chicago, publicó una serie de estudios que lo cambiaron todo. El método anterior era simple: tomar un tiburón blanco, asumir que el megalodón tenía las mismas proporciones y escalar el modelo hacia arriba. Shimada descartó esa premisa. En su lugar, comparó las escasas vértebras fósiles del megalodón con múltiples especies de tiburones lamniformes vivos, macos, marrajos, tiburones limón, tiburones zorro. Lo que encontró contradecía décadas de suposiciones. El megalodón no era un tanque compacto y robusto. Era alargado, esbelto, aerodinámico, con una cabeza proporcionalmente más plana, una mandíbula menos protuberante y unas aletas pectorales mucho más largas de lo que nadie imaginó. Se parecía menos a un gran blanco y más a una versión colosal de un tiburón limón o un maco. ¿Por qué importa esto? Porque el agua es 800 veces más densa que el aire. Un cuerpo compacto como el del gran blanco funciona a 5 o 6 metros, pero a 24 metros, la resistencia del agua lo hace insostenible. El animal no podría alimentarse lo suficiente para compensar la energía que gastaría moviéndose. Se mataría a sí mismo intentando nadar. Un cuerpo alargado corta el agua con mucha mayor eficiencia, reduce la resistencia, permite mayor velocidad con menor gasto. Y eso le permitió al megalodón alcanzar tamaños que antes se consideraban imposibles. Una serie de vértebras fósiles encontradas en Dinamarca permitió, por primera vez, un cálculo basado en estructura ósea real. 24.3 metros, una bestia colosal. Casi 80 pies, 94 toneladas, rivalizando en masa con una ballena azul. Pero hay un detalle más sobre la biología del megalodón, el más oscuro, y tiene que ver con cómo nacía. Los tiburones lamniformes practican algo llamado ofagia intrauterina. Las crías se comen a sus hermanos antes de nacer. Los embriones más grandes devoran a los más pequeños y los huevos no fertilizados dentro del útero de la madre. Canibalismo prenatal. Supervivencia del más apto desde antes de respirar por primera vez. El resultado, las crías nacían de entre 3.6 y 3.9 metros de largo, más grandes que un tiburón blanco adulto. Un recién nacido de megalodón ya era uno de los depredadores más grandes del océano. Pero el tamaño solo cuenta una parte de la historia. Lo que lo hacía verdaderamente invencible estaba dentro, en su sangre. La mayoría de los peces son de sangre fría. Si el agua es fría, el pez es frío. Su metabolismo se ralentiza. Sus músculos responden más lento. Se vuelve un cazador inferior. El megalodón no funcionaba así. Era mesotermo, sangre caliente, capaz de mantener partes clave de su cuerpo, músculos, cerebro, ojos, sistema digestivo, a una temperatura significativamente superior a la del agua. Un estudio de 2023, basado en isótopos de oxígeno extraídos de esmalte dental fósil, determinó que su cuerpo era 7 grados más caliente que el océano circundante. 7 grados. La diferencia entre un depredador lento y una máquina de matar. Músculos más calientes, mayor velocidad, mayor fuerza explosiva, cerebro más caliente, decisiones más rápidas, ojos más calientes, mejor visión en aguas oscuras.
digestión más rápida, una ballena entera procesada en una fracción del tiempo. Podía seguir a sus presas a donde fueran, aguas tropicales o mares fríos, sin restricciones, sin zonas vedadas, y cazaba con una precisión que no esperarías de un animal de ese tamaño. Las marcas de mordida, encontradas en huesos fósiles de ballenas prehistóricas de todo el mundo, revelan un patrón que se repite una y otra vez. Los ataques no iban dirigidos a la cabeza ni al torso de la presa. Iban a las aletas pectorales, a la cola, al vientre. El megalodón no intentaba matar de un solo golpe frontal, intentaba incapacitar, destruir la capacidad de la presa para nadar, arrancarle las aletas, abrir el vientre, y después, una vez que la ballena ya no podía moverse, regresar a terminar el trabajo, sin prisa, sin riesgo, con una fuerza de mordida de entre 110.000 y 180.000 newtons. 10 veces la del cocodrilo de agua salada, el animal con la mordida más fuerte registrada en un ser vivo. Durante 19 millones de años, absolutamente nada en los océanos pudo competir con esto, y entonces desapareció. La explicación popular: la edad de hielo lo mató. Los océanos se enfriaron y el megalodón no pudo soportarlo. Incorrecto. Era mesotermo. Podía funcionar en aguas frías. Los tiburones blancos modernos, con el mismo sistema, nadan en aguas de 10 grados sin problemas. El frío por sí solo no habría destruido a un animal con esa capacidad. Lo que lo destruyó fue una tormenta perfecta. Primero, una extinción masiva de megafauna marina. Las ballenas barbadas, su fuente principal de calorías, desaparecieron o se encogieron. Las que sobrevivieron cambiaron sus rutas migratorias, alejándose de las costas. La despensa del depredador supremo se estaba vaciando. Segundo, los niveles del mar descendieron. Esto destruyó las plataformas costeras poco profundas que servían como criaderos para las crías. Esos neonatos de 4 metros necesitaban aguas poco profundas y protegidas para crecer. Cuando esas zonas desaparecieron, las tasas de supervivencia juvenil se desplomaron. Sin criaderos no hay nueva generación. Sin nueva generación la especie muere en cámara lenta. Y tercero, un nuevo competidor entró en escena. El tiburón blanco. Más pequeño, más eficiente, con una dieta versátil que le permitía alimentarse de focas, peces, calamares, cadáveres. Necesitaba una fracción de las calorías que 94 toneladas de cuerpo mesotérmico exigían cada semana. El megalodón no murió en una batalla. Fue superado, lentamente, silenciosamente, por un competidor que necesitaba menos en un mundo que ya no podía sostener gigantes. El mismo tamaño que lo hizo invencible se convirtió en la carga que lo mató de hambre. Hace 3.6 millones de años, el último megalodón se hundió hacia el fondo de un océano que se estaba quedando vacío. ¿Y si no se extinguió? ¿Y si está escondido en la fosa de las Marianas a 11.000 metros de profundidad esperando? No. El fondo del océano profundo es un desierto energético. La vida que existe ahí, peces caracol translúcidos, anfípodos diminutos, organismos microscópicos, sobrevive con las migajas que caen desde la superficie. El vertebrado más profundo encontrado en la fosa de las Marianas es un pez caracol de 20 centímetros. 20 centímetros. Eso es lo máximo que el ecosistema más extremo del planeta puede sostener. Un tiburón de 24 metros con metabolismo de sangre caliente moriría de hambre en semanas. Los dientes que la expedición del HMS Challenger dragó del fondo oceánico en 1873 no eran recientes. Estaban cubiertos de dióxido de manganeso, un mineral que se deposita sobre objetos en el fondo marino a lo largo de millones de años. No eran prueba de vida, eran prueba de muerte, extraordinariamente bien conservada. El megalodón está extinto, pero lo que dejó atrás no necesita fantasía. Un depredador que dominó cada océano durante 19 millones de años. 94 toneladas de músculo de sangre caliente. Crías que nacían siendo depredadores de 4 metros. Una mandíbula 10 veces más poderosa que la de cualquier animal vivo. Y que todo eso no fue suficiente. Porque el océano no premia la fuerza, no premia el tamaño, no premia 19 millones de años de dominación.
el océano premia la adaptabilidad, y cuando las reglas cambiaron, el animal más poderoso que jamás nadó en los mares de este planeta no pudo cambiar con ellas. Cada diente que se encuentra, en una playa, en una mina, en el fondo del mar, en las manos de un niño que no sabe lo que sostiene, es un fragmento de un mundo que ya no existe, un recordatorio de que este planeta fue capaz de producir algo así de extraordinario. Y si lo hizo una vez, ¿qué está guardando ahí abajo en ese 95% que todavía no hemos explorado? Suscríbete a Más allá de la biología. Nos vemos en el próximo descenso.